Hola, hola, Dios bendiga de una manera muy especial. Qué bendición de parte de Dios poder iniciar una semana, un mes nuevo, lleno de la gracia, lleno del favor, lleno de la voluntad del Señor. Quiero empezar esta semana enviándoles una palabra fresca, una palabra recién recibida que acabo de recibir. Estaba ejercitándome porque hay que ejercitarse. Ya ejercité mi espíritu muy temprano, recogí ese maná que debemos de recoger cada madrugada, esa conexión con el Padre, ese alimento, esa palabra fresca que el Padre nos da cada despertar, cada madrugada. Los que madrugan encuentran el rostro del Señor. Y quiero enviarle una palabra a mis amados de una manera muy humilde, de una manera muy especial, porque quiero que reciban esto como yo lo acabo de recibir. Desde que nosotros despertamos, desde que nosotros, por la gracia y por la misericordia de Dios, abrimos nuestros ojos, debemos de golpear los aires. Debemos de golpear los aires porque nuestra lucha, nuestros enemigos están en los aires. Muchas personas piensan y dicen que la tierra es el lugar, es la morada de nuestro adversario Satanás. El Señor lo reprenda. Y quiero decirte que no es así. La tierra no es la morada de Satanás. La tierra no tiene poder. Esto va a alborotar, va a armar un terremoto en muchos, pero quiero decirles que la tierra no tiene el poder que tiene los aires. El poder está en los aires. Cuando Satanás fue desalojado, fue echado del cielo, fue echado de su morada. Satanás no quiso operar en la tierra porque en la tierra no hay poder. Satanás construyó su morada, Dios le dio permiso para él construir su morada en los aires. En los aires. Se dicen los escritores que hay tres cielos. El primer cielo es lo físico, lo que podemos observar, las estrellas, el sol, las nubes, todo lo que podemos visualizar. El segundo cielo es donde se encuentra la morada de Satanás y su demonio. Allí hay ángeles caídos que están encarcelados, que serán sueltas sus cadenas, serán sueltas su prisión en la gran tribulación. Pero allí también hay un ejército muy, pero muy grande, eh, comandado por potestades, principados. Vamos a leerlo a la luz de la palabra. Vamos a ver qué dice el libro de los Efesios, que nos habla mucho de la potestad de los aires. Efesios en su capítulo 6, versículo 12. Vamos a leérselo. Dicen así, en el nombre de Jesús: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos un rango, aquí vemos los principados, potestades, vemos como la jerarquía demoníaca está organizada por rango. Lo primero que tenemos son principados, potestades y gobernadores de la tiniebla de este siglo y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. A este rango jerárquico es que la iglesia se está enfrentando. Y cuando hablamos de potestad, cuando hablamos de gobernante, cuando hablamos de huestes espirituales, principado, estamos hablando de poder, estamos hablando de autoridad. La iglesia debe de entender, porque las mismas escrituras dicen, no menospreciando las maquinaciones de Satanás. O sea, que nuestros adversarios, que son los principados, que son los que habitan en cada nación, potestades, que tienen poder sobre la familia, gobernadores que pueden gobernar, que usan a los presidentes, que usan a los reyes, que usan a las autoridades para gobernar las naciones, y por eso vemos tantas naciones que tienen gobiernos corruptos porque están siendo dirigidos por gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales que son las que se apoderan de los cuerpos. La iglesia debe de saber con quién se está enfrentando. La iglesia debe de saber que su enemigo es real y que su enemigo no está aquí en la tierra, que nuestro adversario está en los aires. Por eso que dice la palabra del Señor, que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero esto va mucho más allá, desde el principio, desde la eternidad,
desde que Lucifer se rebeló en contra de su creador, su corazón se llenó de iniquidad. Ahí comienza la lucha. Ahí comienza la oposición al reino de Dios, y por eso es que lo que se ve se hizo de lo que no se ve. Hay un mundo invisible, hay un mundo espiritual que nosotros físicamente no podemos verlo, pero que ese mundo invisible es quien gobierna este mundo visible. Por eso es que antes de que las cosas sucedan aquí en la tierra, ya sucedieron en el mundo espiritual. Por eso es que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de estar conectados con el cielo. Debemos de tener discernimiento espiritual y saber que nuestra lucha está en los aires. Por eso que Pablo decía, yo no golpeo al aire. No golpeo, no tiro golpe por tirarlo, yo tiro golpe específico, yo peleo, yo sé con qué yo estoy peleando, decía el apóstol Pablo, yo sé a quién yo estoy golpeando, yo sé contra quién es mi lucha, yo sé contra quién me estoy enfrentando, y la iglesia debe de entender esto. Dice el mismo libro de los Efesios en su capítulo 2, versículo 2 también dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es espíritu, los demonios son espíritu y ellos necesitan cuerpos para poder llevar a cabo su función. Hay algo que Dios y Satanás tienen en común. Sí, usted me va a decir, ¿cómo va a ser? Bueno, claro, Dios anda detrás de tu alma, y Satanás también anda detrás de tu alma. Dios es ese espíritu y Dios necesita cuerpos para habitar. Ay, Dios mío, Dios necesita cuerpos terrestres, cuerpos como el de nosotros, cuerpos naturales, para Él habitar dentro de nosotros y ejecutar su voluntad, ejecutar su plan de expandir el evangelio. Satanás también es ese espíritu y necesita cuerpo donde él pueda operar para oponerse a la voluntad de Dios. Es una guerra constante que hay entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y esta guerra, esta lucha es por tu alma. Satanás no anda detrás de este cuerpo. Dios tampoco anda detrás de este cuerpo, porque este cuerpo es polvo y al polvo volverá. Nuestro espíritu le pertenece a Dios, porque Dios fue quien depositó el espíritu por el alma, que es la que está en el medio del cuerpo y el espíritu. Somos un cuerpo tripartito, estamos divididos en cuerpo, alma y espíritu. El alma está entre el medio del cuerpo y el espíritu, y por esa alma es que se está luchando. Por esa alma es que se está batallando. Es como nuestra mente está dividida en mente consciente y mente subconsciente. Aquí es que comienza nuestro campo de batalla, nuestras luchas empiezan en los pensamientos. Por eso que el apóstol Pablo dice, renovando vuestros pensamientos, porque los dardos que Satanás lo envía a nuestra mente con pensamiento negativo, pensamiento de depresión, pensamiento que Dios no lo va a hacer, todo tipo de pensamiento contrario al plan y a la voluntad de Dios son emitidos, esas ondas que Satanás emite. Son emitidos a nuestros pensamientos, a nuestra mente. Entonces la mente consciente transmite eso a la mente subconsciente y eso se queda grabado. Por eso es que debemos de cuidar lo que escuchamos, debemos de cuidar lo que vemos, debemos de cuidar lo que hablamos, porque todo se va quedando como grabado en un chip en nuestra mente. Aleluya. Es importantísimo que la iglesia entienda que la guerra es real, que la lucha es real y que debemos de golpear los aires, que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra personas, no es contra gente. Sí, tanto Satanás como Dios necesitan nuestro cuerpo para llevar a cabo su función. Muchas personas dicen, Dios no necesita del hombre. Hermano, eso es totalmente antibíblico. Dios desde el principio ha necesitado del hombre para ejecutar su voluntad. Dios desde el principio creó al hombre, le dio dominio, le dio autoridad, y Dios desde el principio ha usado hombres y mujeres para llevar a cabo su voluntad. Ahora, usted se niegue porque hay algo que Dios no lo va a quebrantar, porque Él mismo lo depositó dentro de nosotros, que se llama libre albedrío, que se llama voluntad propia. Dios se busca otro. Eso lo vemos en la historia de Saúl. Dios eligió a Saúl, no fue el pueblo.
que eligió a Saúl. El pueblo pidió un rey, pero el pueblo no fue que eligió a Saúl. Quien eligió a Saúl fue Dios. Pero Saúl desobedeció, Saúl no obedeció los mandatos, las leyes que Dios le daba. Dios lo desechó y Dios se buscó uno que tuviera un corazón conforme a la voluntad de él para llevar a cabo su asignación y su propósito aquí en esta tierra. Quiero decirte que Dios te necesita, que Dios necesita de ti para ejecutar su plan de salvación, de redención, de redimirnos del pecado aquí en la tierra. Dios te bendiga de una manera muy especial. Esto sería una clase o un taller de guerra que podíamos extenderlo mucho más, porque hay mucho que hablar sobre no golpear, tirar golpes, sin, ¿cómo podría decirte? Golpes que no tengan efecto. Debemos de golpear y saber bien lo que estamos golpeando, porque el poder está en los aires. El príncipe de los aires, quien gobierna esta tierra actualmente, se llama Satanás. El Señor lo reprenda. Y él tiene un ejército poderoso que hace guerra para que usted no reciba su bendición, que hace guerra para que usted se pierda, que hace guerra para que usted esté sentado en una silla en la iglesia sin recibir su sanidad, sin recibir su bendición, que hace guerra para que te quede estancado, porque él no quiere que tú te expandas, él no quiere que el evangelio crezca. Por eso vemos los medios tanto de comunicación como los influencers a través de YouTube, de Facebook, TikTok, Twitter y todas esas redes sociales, televisión, cómo están siendo contaminadas, cómo los aires están siendo, mañana vamos a hablar un poco de esto, cómo los aires están siendo contaminados y cómo esas influencias negativas se están expandiendo tan fácilmente, 1 millón de views, propagando personas de homosexualidad, homosexuales, perversidad, maldad, lujuria, y esas cosas se expanden tan fácilmente, pero la palabra de Dios tiene oposición para expandirse. Quiero decirte que no resista. Quiero decirte que avanza, continúa, porque Dios está contigo y estamos golpeando los aires, Yo oro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret para que tú puedas entender que tu guerra, que tu lucha es contra los aires, que tu lucha es contra los principados, potestades, gobernadores, que el que habita dentro de ti es mayor que ellos. Que el que habita dentro de ti no te debilite porque no es con tu fuerza. Diga el débil, fuerte soy. El caballero de la cruz, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que se le entregó la llave de todo, que se le entregó el poder absolutamente de todo, es quien pelea por nosotros como poderoso gigante. Feliz inicio de semana, feliz inicio de mes, que sea un mes bendecido, prosperado, que sea un mes lleno de victoria, lleno de salud, lleno de avance, que sea un mes donde tú puedas ver la gloria de Dios establecida sobre tu vida y sobre lo tuyo. En el nombre de Jesús, amén.